Durante siglos hubo un imperio que dominó medio planeta, un imperio que dejó parlamentos, ferrocarriles y un idioma universal, mientras levantaba su riqueza sobre esclavos, hambrunas, masacres y empresas privadas que ganaban fortunas mientras millones morían. Me suena, y mucho. Porque el imperio británico no fue solo té y buenas maneras, fue dinero, mucho dinero, y casi siempre salió del bolsillo de otros. Gobernó una cuarta parte del mundo, impuso fronteras, leyes y mercados, y dejó conflictos que siguen vivos hoy. Pero, ¿quién se enriqueció realmente con ese imperio? ¿Y qué precio humano tuvo ese poder? Hoy vamos a recorrer la historia del Imperio Británico, desde su lado menos contado, sin épica, sin mitos, y con los hechos sobre la mesa. Déjame que te lo cuente. A mediados del siglo XVI, Inglaterra no era un gran imperio. Era una potencia regional, secundaria, que miraba con envidia lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico. España había conquistado enormes territorios en América y estaba recibiendo toneladas de oro y plata. Portugal controlaba rutas comerciales clave y a Inglaterra le habían dejado fuera del reparto. Como no podía competir de frente, la corona inglesa optó por otro camino: robar. Pero no piratas cualquiera, piratas con permiso oficial. Las llamadas patentes de corso permitían atacar barcos españoles y llevar el botín a puertos ingleses, a cambio de compartirlo con la corona. Así, personajes como Francis Drake pasaron de ser piratas a héroes nacionales y almirantes reales. Y otros como Henry Morgan llegaron incluso a gobernar colonias, como Jamaica. El mensaje era claro: si el oro no podía conseguirse conquistando, se conseguiría asaltando. Pero la piratería no bastaba. El verdadero motor del Imperio Británico fue otro: las compañías privadas. Empresas con accionistas, beneficios y respaldo del Estado. Compañías como la Virginia Company recibieron monopolios comerciales y permisos para colonizar territorios enteros. No actuaban en nombre del pueblo inglés, sino en nombre del beneficio. Aquí aparece una diferencia clave con otros imperios. La colonización británica no estaba pensada solo para explotar, sino para instalar colonos con sus familias y crear pequeñas Inglaterras en ultramar. En 1607 se funda Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica. Los inversores esperaban oro, no lo hubo, pero encontraron algo casi igual de rentable: el tabaco. Las plantaciones crecieron rápido, y con ellas la necesidad de mano de obra barata. En 1620 llegan los puritanos a bordo del Mayflower. No venían solo a sobrevivir, venían a construir una sociedad a su medida. Para ellos, los pueblos nativos no eran habitantes legítimos, sino un obstáculo. El propio gobernador de Virginia escribió: Nuestra primera obra será expulsar a los salvajes para hacernos con todo el país. Es infinitamente mejor no tener paganos entre nosotros. Los hechos no se quedaron en palabras. La expansión colonial inglesa en América del Norte no fue solo despojo de tierras, fue violencia sistemática. En conflictos como la llamada Guerra del Rey Felipe entre 1675 y 1678, las poblaciones indígenas de Nueva Inglaterra sufrieron derrotas que redujeron drásticamente sus comunidades. Tras los combates y las represalias, miles de indígenas murieron y muchos pueblos quedaron prácticamente destruidos. Y la brutalidad fue incluso institucionalizada. Las autoridades coloniales de Nueva Inglaterra emitieron proclamaciones ofreciendo recompensas por cada cuero cabelludo indio que se presentara, incluso de mujeres y niños, como prueba de que habían sido asesinados. No fue un fenómeno aislado. Las relaciones coloniales con los pueblos autóctonos se construyeron sobre violencia, desplazamiento forzado y muerte. Las colonias británicas prosperaron, sí, pero lo hicieron gracias a un sistema muy concreto: la esclavitud. Entre 1662 y 1807, casi 3,5 millones de africanos fueron transportados en barcos británicos hacia América. 1 de cada 7 moría en el trayecto. Las colonias más rentables no estaban en Norteamérica, sino en el Caribe. En Jamaica, arrebatada a España en 1655, el monocultivo del azúcar generó fortunas inmensas a base de trabajo esclavo.
Ninguna potencia europea ganó tanto dinero ni traficó con tantos esclavos como Inglaterra. Durante casi 2 siglos el sistema funcionó, hasta que Londres decidió algo fatal: exprimir a sus propias colonias. Tras la Guerra de los 7 años, la corona británica estaba endeudada y quiso que las colonias norteamericanas pagaran la factura. Impuestos sin representación política. Decisiones tomadas a miles de kilómetros. No a los impuestos sin representación, decían los colonos. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias declararon su independencia. Aquello no fue solo una declaración. Fue una guerra que duró 7 años, con Francia y España financiando y armando a los colonos para derrotar al Imperio Británico. La independencia de Estados Unidos fue un golpe durísimo para Londres, pero también fue una lección. Inglaterra entendió algo clave: no hacía falta gobernar directamente, bastaba con financiar, controlar el comercio y cobrar la deuda. Y eso es exactamente lo que hizo después. A partir de entonces, las colonias blancas recibirían más autonomía, las no blancas no. Además, mientras España se desangraba tras la guerra contra Napoleón, el dinero británico empezó a moverse. No hacia fábricas, no hacia reconstrucción, hacia las guerras de independencia de Hispanoamérica. Inglaterra había perdido sus colonias en América y España estaba a punto de perder las suyas. No llegaban como imperio, llegaban como bancos, empresas y préstamos. Y con esa lógica el imperio no hizo más que crecer. El más rentable, el más brutal y el más grande de la historia. Cuando Inglaterra puso el pie en Asia, no lo hizo como imperio, lo hizo como negocio. En 1599 se creó la Compañía Británica de las Indias Orientales, con un objetivo oficial muy simple: comerciar con especias. Pero desde el primer momento tuvo algo que ninguna empresa debería tener: el respaldo total del Estado británico. A comienzos del siglo XVIII, la India estaba dominada por el Imperio Mogol, uno de los más grandes y poblados del planeta, con más de 150 millones de habitantes. Frente a él no había un ejército europeo, había una compañía privada. La compañía no conquistó la India de golpe, la fue comprando, dividiendo y explotando. Aprovechó guerras locales, rivalidades internas y corrupción. Y poco a poco pasó de comerciar a gobernar. Para mediados del siglo XVIII, la compañía ya tenía algo inaudito: un ejército privado de más de 200.000 soldados, la mayoría indios, los llamados cipayos, al servicio de intereses británicos. El saqueo fue inmediato. Impuestos cada vez más altos. Destrucción de industrias locales. Exportación masiva de riqueza hacia Londres. El resultado no tardó en verse. En 1770, Bengala sufrió una de las mayores hambrunas de la historia. Murieron unos 10 millones de personas, cerca de un tercio de la población de la región. No fue una catástrofe natural. Mientras la gente moría, la compañía mantuvo e incluso aumentó los impuestos para no reducir beneficios. Los responsables regresaron a Inglaterra ricos. Se les llamó nabobs. Nadie fue castigado. En 1857 el sistema estalló. Los propios cipayos se rebelaron contra la compañía. La respuesta británica fue brutal: ejecuciones públicas, represalias masivas y pueblos enteros arrasados. Tras la rebelión, Londres decidió intervenir directamente. En 1858, la India pasó a ser colonia formal de la corona. La reina Victoria prometió igualdad, respeto y justicia. Fue una mentira. Las hambrunas continuaron. Entre 1876 y 1878 murieron más de 5 millones de personas. Y en 1943, ya en plena Segunda Guerra Mundial, otra hambruna en Bengala causó más de 2 millones de muertos, mientras la India seguía exportando alimentos para el esfuerzo de guerra británico. En Londres, la reacción fue el desprecio. En reuniones de gabinete, Winston Churchill llegó a justificar la tragedia con comentarios abiertamente racistas, atribuyendo la hambruna a que los indios se reproducen como conejos y preguntando que, si pasaban tanta hambre, ¿por qué Gandhi no había muerto todavía? India no era un error del sistema, era el sistema. Y cuando algún país intentó resistirse, la respuesta fue aún más clara. China es el mejor ejemplo.
A comienzos del siglo XIX, el Imperio chino intentó frenar la entrada masiva de opio, una droga que estaba destruyendo a su población. El opio lo vendía comerciantes británicos, cultivado en las tierras de Afganistán británicas. Cuando China quiso prohibirlo, Inglaterra respondió con la fuerza. La primera guerra de opio estalló en 1839, la segunda en 1856. China fue derrotada y obligada a abrir sus puertos, pagar indemnizaciones y ceder territorios. Entre ellos Hong Kong, que pasó a manos británicas en 1842. Hong Kong no volvió a China hasta 1997, casi siglo y medio después. Una colonia creada directamente a partir de una guerra para imponer el negocio de la droga. Eso también fue el Imperio Británico. En 1947, tras décadas de presión y resistencia, la India logró finalmente la independencia. Pero Inglaterra se fue dejando una bomba de relojería. El territorio fue dividido, apresuradamente, en India y Pakistán, siguiendo líneas religiosas trazadas desde Londres. La partición provocó uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia y dejó más de 1 millón de muertos en violencia sectaria. El imperio se retiraba, pero el daño quedaba. Lo ocurrido en la India y la China no fue una excepción. Fue el modelo económico del Imperio Británico en Asia. Y ese mismo modelo iba a aplicarse todavía con menos límites en África. Cuando el Imperio Británico empezó a perder el control directo de Asia, no se retiró del mundo, simplemente cambió de escenario. El puente entre Asia y África fue Oriente Medio. Durante el siglo XIX, la región era parte del decadente Imperio Otomano. Para Gran Bretaña tenía un valor estratégico clave: controlar las rutas hacia la India. En 1869 se inauguró el Canal de Suez, la arteria que conectaba Europa con Asia. 6 años después, el gobierno británico compró las acciones del canal. En 1882, directamente invadió Egipto. Egipto siguió teniendo gobierno propio, pero las decisiones reales se toman en Londres. Con la Primera Guerra Mundial, el cinismo imperial alcanzó su punto máximo. Gran Bretaña prometió a los árabes independencia si se rebelaban contra los otomanos. Al mismo tiempo, firmó en secreto los acuerdos Sykes-Picot con Francia para repartirse la región. Y en 1917 emitió la Declaración Balfour prometiendo un hogar nacional judío en Palestina. 3 promesas incompatibles, 3 traiciones. Tras la guerra, Gran Bretaña se quedó con Palestina, Irak y Transjordania como mandatos. Fronteras artificiales creadas desde despachos europeos que sembraron conflictos que siguen abiertos hoy. Palestina quedó bajo administración británica hasta 1948, Irak hasta 1932. Aunque bajo fuerte influencia británica durante décadas. No fue estabilidad, fue control. Mientras tanto, en el África subsahariana, el proceso fue aún más brutal. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, el gobierno británico fue uno de los principales actores del comercio de esclavos, transportando a millones de personas hacia América. Incluso después de abolir la esclavitud en 1807, Gran Bretaña siguió beneficiándose de economías construidas sobre ella. A finales del siglo XIX comenzó el reparto definitivo de África. En 1885, las potencias europeas se reunieron en la Conferencia de Berlín. África fue dividida como un mapa vacío, sin africanos en la mesa. Gran Bretaña se quedó con enormes territorios, desde Egipto hasta Sudáfrica. Uno de los principales responsables fue Cecil Rhodes, empresario, colonialista y supremacista convencido. Su sueño era unir el Cairo con el Cabo, bajo dominio británico. La resistencia fue aplastada. Entre 1899 y 1902, durante la Guerra de los Bóeres, Gran Bretaña inauguró algo que luego sería tristemente famoso: los campos de concentración. Más de 30.000 civiles murieron, 20.000 de ellos niños. También hubo campos para población negra africana, normalmente olvidados. El siglo XX no suavizó el imperio, lo volvió más hipócrita. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras hablaban de democracia, Gran Bretaña reprimía con extrema violencia cualquier intento de independencia. En Kenia, entre 1952 y 1960, durante la revuelta de los Mau Mau,
Decenas de miles de personas fueron detenidas en campos. Hubo torturas, ejecuciones sumarias, castraciones y violaciones, todo documentado. En el Océano Índico, entre 1965 y 1973, los habitantes del archipiélago de Chagos fueron expulsados de sus islas para cedérselas a Estados Unidos y construir una base militar. Fueron abandonados en la miseria. Aún hoy reclaman justicia. África no fue civilizada, fue explotada. Y cuando el Imperio Británico empezó a retirarse, dejó tras de sí fronteras artificiales, economías dependientes y conflictos enquistados. No fue un error, fue el resultado lógico del sistema, porque el Imperio Británico no gobernó África para desarrollarla, la gobernó para extraer la riqueza. Y cuando dejó de ser rentable, simplemente se fue. Cuando el Imperio Británico llegó a Oceanía, no buscaba ni oro ni especias. Buscaba un lugar donde deshacerse de su población. Inglaterra tenía un problema serio: superpoblación. Las ciudades crecían más rápido que el trabajo. Las cárceles estaban saturadas. Y mantener esa población costaba dinero. La solución fue exportar el problema. Colonias para enviar a familias enteras y colonias para enviar presos. En 1788, Gran Bretaña fundó la primera colonia en Australia, no como proyecto civilizador, sino como colonia penal. Entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, más de 120.000 hombres y 25.000 mujeres fueron deportados allí desde las Islas Británicas, algunos por delitos graves, muchos otros por robar comida, ropa o una gallina. Australia no empezó como una nación, empezó como una cárcel gigante. Pero el problema no eran los presos, el problema eran los que vivían allí. Los pueblos aborígenes llevaban decenas de miles de años en el territorio. Para los colonos británicos simplemente no existían. Sus tierras fueron declaradas terras nullius, tierra de nadie. La expansión fue rápida y violenta. En Tasmania, entonces llamada Tierra de Van Diemen, la situación fue aún peor. A partir de 1828, el gobierno colonial declaró una guerra no oficial contra la población indígena. Se impuso la ley marcial, se autorizó a disparar a cualquier nativo que se resistiera. No fue una guerra en el sentido clásico, fue una caza. Se organizaron cadenas humanas de colonos armados para empujar a los aborígenes hacia zonas cerradas, sin escapatoria. En 1833, los últimos 220 supervivientes del pueblo tasmanio fueron capturados y deportados. La mayoría murió poco después. El resultado fue la extinción casi total de un pueblo entero. No por accidente, no por enfermedad únicamente, sino por una política deliberada de eliminación. Nueva Zelanda siguió un patrón similar. En 1840, con el Tratado de Waitangi, Gran Bretaña prometió respetar las tierras de los maoríes. En la práctica, el tratado fue ignorado. Las guerras llegaron poco después. Confiscaciones de tierras, desplazamientos forzosos, represión militar. De nuevo, el mismo modelo. Ocupar, desplazar y controlar. Oceanía no fue una excepción dentro del Imperio Británico. Fue una versión concentrada del sistema. Australia terminó convirtiéndose en un dominio blanco próspero. Los pueblos originarios, en cambio, quedaron marginados, desposeídos y silenciados durante generaciones. Cuando el imperio hablaba de progreso, hablaba solo para unos pocos. Y lo ocurrido en Oceanía deja algo claro. Cuando no había grandes imperios que derrotar, el Imperio Británico no dudó en aplicar su poder directamente sobre los más débiles. El Imperio Británico alcanzó su máximo tras la Primera Guerra Mundial. En 1920 dominaban cerca de una quinta parte de las tierras del planeta y gobernaban a más de 400 millones de personas. Nunca antes un imperio había sido tan grande, pero también nunca había sido tan frágil. La Primera Guerra Mundial no fue una victoria limpia, fue una sangría económica. Gran Bretaña salió endeudada, exhausta y dependiendo cada vez más de Estados Unidos. El imperio seguía existiendo, pero ya no se sostenía solo. En los años 20 y 30 del siglo XX, las colonias empezaron a costar más de lo que daban. El crack del 29 agravó el problema. Mantener ejércitos, administraciones y represiones constantes era cada vez menos rentable.
Mientras tanto, los dominios blancos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, obtuvieron autonomía casi total. El imperio se fragmentaba por dentro. La Segunda Guerra Mundial fue el golpe definitivo. Gran Bretaña resistió, pero a un precio brutal. Para sobrevivir, hipotecó su economía a Estados Unidos. Al terminar la guerra en 1945 ya no era la primera potencia mundial, era un imperio endeudado en un mundo que ya tenía otros dueños. Las independencias se aceleraron, pero hubo un momento que simbolizó el final real del imperio. En 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez. Gran Bretaña, junto a Francia e Israel, organizó una intervención militar secreta para recuperarlo. El plan fracasó. Estados Unidos condenó la operación. La Unión Soviética amenazó con intervenir. Gran Bretaña tuvo que retirarse, humillada, sin apoyo, sin poder real. Suez dejó algo claro al mundo: el Imperio Británico ya no mandaba. A partir de entonces, la retirada fue imparable, no por generosidad, sino porque ya no podía sostenerse. El imperio más grande de la historia terminó no con una gran derrota militar, sino con una pérdida total de influencia. El legado del Imperio Británico es doble. Por un lado, dejó parlamentos, infraestructuras, ferrocarriles y una lengua común. El inglés se convirtió en idioma global. Pero el precio fue enorme. Saqueo sistemático de 5 continentes. Millones de muertos por guerras, hambruna y represión. Pueblos exterminados. Y fronteras artificiales que aún hoy provocan conflictos. El Imperio Británico no fue una anomalía histórica, fue el resultado lógico de un sistema basado en el beneficio, la fuerza y la desigualdad. Un imperio construido con sangre, administrado con dinero y sostenido por empresas. Su sombra todavía está ahí, porque cuando el Imperio Británico cayó, no desapareció, cambió de manos. Estados Unidos no surgió contra ese sistema, surgió aprendiendo de él. Aprendió que no siempre hace falta gobernar colonias. Es más eficaz controlar la economía, las rutas comerciales, la moneda, las empresas. Aprendió de los errores del Imperio Británico y perfeccionó el modelo. No es una casualidad, son herederos directos. La misma élite económica, la misma lógica de poder, el mismo idioma, el mismo dinero. El Imperio Británico gobernó con banderas y virreyes. Estados Unidos lo hace con bases militares, deuda y corporaciones. Dos imperios distintos, un mismo sistema. Hoy, cuando algunos hablan de volver a hacer grande América, no están hablando de bienestar, están hablando de poder, de recuperar un mundo donde unos mandan y otros obedecen. Por eso, entender el Imperio Británico no es mirar al pasado, es entender de dónde viene el imperio que domina el presente.